podría ser ya una llamada directa para reanudar la actividad en Inglaterra y podemos pensar que el 8 de junio estaríamos ya de vuelta con el fútbol en la Premier League, Manu. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para todos. Podemos pensar que es algo de esperanza, que es esa luz de la que llevamos hablando ya algunas semanas que vemos al final del túnel, pero que no se nos tiene que olvidar que estamos al final del túnel. Inglaterra fue el último país en incorporarse al estado de alerta, fue el último país en tomar medidas de precaución. Ahí está su primer ministro que no creía en esto y al final estuvo ingresado en cuidados intensivos durante algunas semanas. ¿Esto qué significa? Que lo que están haciendo es planificar. Lo están haciendo a más largo plazo que lo hizo Italia o lo hizo España para no llevarse las decepciones que nos hemos llevado en este lado. Pero de todas maneras yo sigo pensando que no son más que especulaciones, que es un rayo de esperanza, pero que mientras las autoridades sanitarias no digan lo contrario, de momento no se va a poder jugar al fútbol. Eso sí, el ansia por volver a los entrenamientos y ser los mejores preparados el día que Sanidad diga que se puede jugar, hace que hoy el Arsenal haya sido el primero en volver a los entrenamientos y eso le puede dar una ligera ventaja, pero todavía debemos esperar. Así es, Barak, bienvenido, gracias por acompañarnos, un gusto también saludar a nuestra audiencia desde casa en esta edición de SportsCenter. Hay que hablar de esta normalidad aparente que uno ve, por lo menos en la Premier. ¿Crees que se vaya replicando de tomar esas pequeñas acciones de decir, a ver, vamos a cerrar los centros de entrenamiento, vamos a controlar quién entra, quién no, vamos a tener sesiones individuales, pero tratar de reactivar algo y no sé si es ganarle tiempo al tiempo, porque en la Liga, por ejemplo, española habla de unos 15, 20 días de tener un acondicionamiento mínimo para el futbolista, pero ya la Liga Premier está como poniéndose sobre eso. Sí, saludos, Caro, un abrazo también a Miguel y a Manu. En realidad yo creo que la Premier League, que en muchos sentidos es un modelo a seguir, ha quedado muy mal parada con las decisiones que ha tomado en esta crisis mundial. Ya recordaba Manu, no solamente como liga, sino como país, el último en tomar las medidas que al final acabaron adoptando todos los países afectados, y también la Premier League, hasta que no cayó el caso de Arteta, ¿no?, como positivo de coronavirus. La Premier League fue una de las últimas ligas en decidirse a lo inevitable. Y ahora está cayendo, me parece, en el error de precipitarse. Como ya apunta también Manu, todo es especulación. Yo no creo en estas fechas, son fechas hipotéticas, pero si tomamos en cuenta que lo primero es esperar que la curva de infecciones y de muertes en cada país se estabilice y baje, entonces Reino Unido todavía está muy lejos. Por ejemplo, la situación que ahora mismo experimenta Italia. Italia está en un escenario donde por fin, y gracias a Dios, como fue el primero de los países europeos afectados por la crisis sanitaria, es también el primero en salir de ella y ya puede programar entrenamientos y ya espera solamente luz verde para reanudar la temporada el 10 de junio. Pero yo no creo que la Premier League lo haga antes que Italia, me parecería ilógico y precipitado. Lo que no son especulaciones, Barak, Manu, son las noticias que han surgido alrededor de todos estos intentos por regresar a la actividad deportiva. Y hoy en concreto la FIFA ha hecho la petición de poder tener 5 cambios cuando se reanude la actividad deportiva. Esto pensando en la gran cantidad de encuentros que se tendrían que disputar para terminar las diferentes temporadas a tiempo. Es decir, pensar en dobles jornadas, y por ello se piensa en esta situación, tener hasta 5 cambios, 5 sustituciones. Manu, ¿esto podría llegar a ser real? Y no solamente quizá en este tiempo en el que se tenga que jugar a doble jornada, sino pensar que estas 5 modificaciones podrían mantenerse en un futuro en el fútbol. Si se llega a jugar, que yo insisto, todavía tenemos que esperar, si se llega a jugar es una buena decisión, pero si escuchas a los médicos te dicen que aún así jugar tantos partidos seguidos hay mucho riesgo de lesión. Se pone como ejemplo aquella inactividad que tuvo la NFL y la gran cantidad de lesiones que hubo en la competición de fútbol americano en Estados Unidos. Por lo tanto, es una buena decisión, sí, pero ¿a quién das descanso? A 5 jugadores, son 11, todavía te quedan 6 más sobre la cancha. No deja de ser un parche más que se trata de poner en un aspecto que todos tenemos que tener claro. El relato de cómo se están contando las cosas lo están ganando las ligas y los clubes, y quizá UEFA y FIFA, porque son los más interesados en que esto vuelva, porque son los que tienen todo su presupuesto y el dinero de las televisiones, sobre todo, en el aire. Pero si escuchamos a los médicos, si escuchamos a los fisioterapeutas y si escuchamos a los jugadores, no están pensando precisamente en los 5 cambios, sino en contagios, en lesiones, en la preparación. Son muchas cosas. Te voy a poner solo 2 ejemplos. Un jugador de la Premier español, uno de los españoles que hay en la Premier, me decía esta tarde, tienen mucha prisa y no vamos a llegar a ningún lado
pasando y tenemos miedo. Los jugadores en toda Europa tienen miedo. Y el otro ejemplo que te voy a poner es el de un directivo de un gran club español, uno de los de arriba, que hace unos días me decía que ellos tienen que obedecerlo a las consignas que les lleguen desde la Liga, pero que ellos se están poniendo ya en el peor de los casos, y es que la temporada quede anulada porque no se pueda disputar. Es decir, hay que escuchar a todas las partes, y sí, está muy bien lo de los 5 cambios, pero hay un problema más grave todavía que solucionar, que es la vuelta a la normalidad. Y además esa vuelta a la normalidad debería plantearse quizá, y aquí me permito opinar antes de pasar al siguiente tema, en cuanto a por qué no tocar de repente el calendario próximo, es decir, cuando esto regrese a la normalidad, terminar los torneos y pensar en acortar el siguiente, pero bueno, ya eso es ampliar la polémica, ampliar la discusión que seguramente va a aparecer. Y de hecho, una de las cosas que decía Tebas, el representante evidentemente de la Liga Española, apuntaba más o menos al tema de Barak, de las pérdidas que tendría la Liga Española si no se llegara a disputar. Una cosa que se ha venido valorando, hay clubes que se han negado incluso a jugar a puerta cerrada. Me parece que por allí, en teoría, podría haber, porque es que esto no tiene como cuándo acabar. Sí, a ver, el señor Tebas, tacto y empatía no le van a sobrar nunca. Él ve por sus intereses y lo hace a muerte, ¿no? Y además sin ningún reparo ni ningún concepto ético que pueda ponerle un poquito freno a lo que dice. No quiere decir que no sea cierto, no quiere decir que por más frívolo que sea hablar de fútbol en estos tiempos, no deja de representar un porcentaje muy alto en la economía de un país tan importante como España y tantos otros. Lo que genera el fútbol en materia de Producto Interno Bruto y de empleos, pues es algo a tomar en cuenta. Y desde esta perspectiva, sí, todos, empezando por Tebas y siguiendo por ti, Caro, por mí, por Mitchell y por Manu, vivimos de esto. Al final, lo más cómodo, pero no tan ético, sería que empiece ya, y eso no nos corresponde a nosotros, ni a mí, ni a ti, ni a Manu, ni a Mitchell, ni a Tebas, sino a las autoridades sanitarias, que son las que no pudieron disponer cuando se paraban las ligas. Ojalá se pudiera haber hecho, pero ahora sí pueden disponer lo contrario, cuando es demasiado pronto para hacerlo. Sí, hay que hablar también de una polémica que hay que agradecerla, porque José Mourinho siempre nos da titulares y tema que cortar y tema de qué platicar. Manu Martín, ha dicho Mourinho que para él Ronaldo el fenómeno, está por encima a nivel de talento de figuras como Cristiano y Messi. ¿Estás de acuerdo con ese planteamiento? No estoy de acuerdo si nos quedamos con el titular, claro, pero si nos quedamos con cómo lo ha definido José Mourinho, sí estoy de acuerdo. Dice que es mucho más completo. Siempre hablamos, los de Cristiano y los de Messi siempre se tiran unos a otros las carencias que tiene uno y otro. Y si hablamos de Ronaldo, el gordito, el presidente del Valladolid, como le conocemos en España, Ronaldo el gordito, vemos un jugador mucho más completo, con esa velocidad, con ese regate, con esa astucia dentro del área. Es decir, reúne un poco lo de los dos. Yo me sigo quedando con Cristiano Ronaldo. Pero entiendo lo que quiere decir José Mourinho a la hora de decir que Ronaldo Nazario es el mejor jugador que él por lo menos ha visto. Barak, ¿en tu lista de jugadores está Cristiano por encima o Messi por encima de Ronaldo? No. Porque da la impresión de que si tú haces este perfil, yo digo, por ejemplo, en el tema de la disciplina me parece que ahí el fenómeno nos falló, porque podemos hablar de lesiones, pero quizás si se hubiese cuidado más, ya entramos en la especulación, hubiésemos podido disfrutar un poquito más del talento que tiene, o que tuvo. Seguro, y habría ganado cosas que nunca pudo ganar, seguramente, ¿no? Comparar lo que han ganado a nivel colectivo Cristiano Ronaldo y Messi con lo que pudo ganar Ronaldo, que por ejemplo ganó pocas ligas, que no ganó la Champions, que sí que ganó el Mundial, pero se quedó corto en títulos, tiene que ver con una carrera que se cortó muy pronto, y eso lo contextualiza bien Mourinho. También depende de lo que nosotros entendamos por talento. Para mí el talento de Messi no lo tiene nadie, ni lo ha tenido nadie, y quién sabe si lo llegue a tener alguien, pero hay que definir lo que es talento. O sea, la capacidad de jugar al fútbol que tiene Lionel Messi para activar a los compañeros desde atrás no la tenía Ronaldo. Ronaldo sí, y en palabras de Mourinho, él entiende por talento habilidad. Y si hablamos de habilidades naturales para jugar al fútbol, pues sí, si eso es lo que entendemos por talento, ahí tendríamos que decir que como Ronaldo, ¿no? Hábil no ha habido nadie de esa capacidad, ¿no? Nunca.